sobre todo, que me ponga como una plática del experto. Soy gastroenterólogo. Mi área de subespecialidad es en nutriología, pero con todo gusto acepté la invitación y espero les sirva tenga de provecho la preparación de este tema para compartirlo aquí con ustedes. Entonces me pidieron que habláramos sobre hepatitis autoinmune y vemos que se considera un padecimiento de las enfermedades raras. Sí lo llegamos a ver, aproximadamente en promedio veremos tal vez 3, 4 pacientes por año en lo personal. Eh, y siempre va a ser algo en lo cual tenemos que tener muy claro el diagnóstico. Vamos a ver cómo pudiera haber un poco de confusión para establecerlo en algunos pacientes. La hepatitis autoinmune, como ustedes saben, es una enfermedad inflamatoria crónica progresiva mediada por el sistema inmunológico del hígado, que está asociada con una alta tasa de mortalidad. Si no se trata, hasta 6 veces mayor en el primer año después del diagnóstico y 2 veces mayor después del primer año, y esto es aún más pronunciado en la población pediátrica, con un riesgo de mortalidad hasta 8 veces mayor. Y la hepatitis autoinmune afecta tanto a mujeres como hombres de todas las edades y todas las etnias. Discúlpenme, perdón que insista, ¿estamos bien con la presentación? ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien las diapositivas? Sí, doctor, todo se ve muy bien. Ok, gracias. Y sí tenemos que para que ésta se manifieste, pues debe de haber una interacción desde una predisposición genética, algunos factores de riesgo de manera individual, interacción con el medio ambiente, y esto tiene que coincidir con algún estímulo eventualmente que dispare el desarrollo de la enfermedad, como lo vemos en este disco. ¿Sí? Vemos la complejidad que llega a tener que haber de confluencia de factores para que este evento se llegue a desarrollar en nosotros. Una parte importante, obviamente, es la disposición genética y así en México, por ejemplo, se ha aislado el antígeno de histocompatibilidad DRB1 0404. Este es el que con mayor frecuencia se ha aislado en nuestra población, asociado a la hepatitis autoinmune en nuestra gente. En una revisión sistemática y metaanálisis reciente que incluyeron 37 estudios con un tamaño de la muestra de 239 millones de participantes, de estos 55.800 eran pacientes con hepatitis autoinmune de 18 países en los 5 continentes, y la incidencia global combinada de la hepatitis autoinmune fue de 1,28 casos por cada 100.000 habitantes año, y la prevalencia global fue de 15,65 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí en México no hay estudios establecidos epidemiológicos intencionados para ver la prevalencia o incidencia real en nuestra población. Y esto encontré del doctor Héctor Adrián Díaz Hernández del Instituto Nacional de la Nutrición, en donde publicó este trabajo. Él documentó que en un estudio de una que sacó información de la última encuesta nacional de salud del 2009, encontró entonces que había un registro de 115.500.000 habitantes en nuestro país, y de estos había 150.000 habitantes con cirrosis registrados en esa encuesta nacional de salud del 2009. Eh, en un estudio multicéntrico en México del año 2004, de 1.486 pacientes con cirrosis, se vio que la asociada de estas, la única que se registró de posible origen autoinmune, era precisamente la colangitis biliar primaria, que podía llegar a tener hasta 5,7 de
de prevalencia en ese grupo de pacientes. Este, de los datos anteriores, el doctor estimaba las siguientes prevalencias en México en el periodo del 2000 al 2010: de cirrosis biliar primaria, 7.4 por cada 100,000 habitantes, y de incluso una sobreposición de hepatitis autoinmune con colangitis esclerosante primaria de menos de 3.9 por cada 100,000 habitantes. En otro estudio de pacientes hospitalizados en México en el año 2017, 180 pacientes con cirrosis, y se vio en ese grupo de pacientes específicamente la asociación con los subgrupos de padecimientos autoinmunes del hígado. De estos, el más común fue el síndrome de sobreposición de hepatitis autoinmune con alguna de las entidades, colangitis esclerosante o esclerosante primaria o colangitis biliar primaria, y la hepatitis autoinmune de manera independiente se encontró en el 5.6 de este grupo de pacientes. Una sobreposición fue de 78%, la colangitis biliar primaria 6.1 y la colangitis esclerosante primaria 7.2. En otro estudio, en donde con biopsias hepáticas de pacientes con hepatopatía en México del año 2016, se obtuvieron 785 muestras, y de estas, otra vez, el síndrome de sobreposición se encontró en el 91% de los pacientes. En este caso, la hepatitis autoinmune anduvo alrededor de 4.8, y la colangitis esclerosante primaria en 1.4, la colangitis biliar primaria 2.1. Aquí fue un poco más común la hepatitis autoinmune. Es predominante en las mujeres, 3-4-1, pero ha habido algunas situaciones que han ido cambiando en el tiempo, y se ha visto cómo en los hombres ha ido incrementando la frecuencia, y en estudios reciente se ha visto que en los hombres particularmente pueden experimentar peores resultados hospitalarios, pueden presentar tasas más altas de complicaciones de la enfermedad, mayores costos hospitalarios en comparación con las mujeres. Estas diferencias pueden atribuirse a comorbilidades relacionadas con el género, es lo que se cree o se considera, disimilitudes relacionadas con el sexo en la inmunogenética, al sistema hipotálamo hipoficiario gonadal, hormonas sexuales que potencialmente influyen en la actividad y progresión de la enfermedad, y obviamente las diferencias en la adherencia médica, ¿no? El hombre llegamos a ser un poco más necios y rejegos para aceptar las cosas y llevarlas a cabo que la mujer en general. Los familiares de primer grado van a tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes extrahepáticas. Un estudio en Dinamarca de 2.479 pacientes con hepatitis autoinmune reveló que aproximadamente el 20% de los pacientes tenían enfermedades autoinmunes extrahepáticas al momento del diagnóstico, y había un adicional 13% que desarrollaba nuevas o mayores autoinmunidad extrahepática dentro de los primeros 5 años después del diagnóstico. Las asociaciones más reportadas incluyen problemas tiroideos, 8 a 18%, en piel, 8%, obviamente la enfermedad inflamatoria intestinal, del 4 al 22%, y hay una entidad particular que incluso se sugiere se haga escrutinio de la misma en todo paciente que llegamos a diagnosticar hepatitis autoinmune, como es la enfermedad celíaca, en donde se encuentra una prevalencia significativa más alta que la población en general, del 4%, comparado con el 0.4% de la población general. Y en niños, precisamente, la prevalencia con enfermedad celíaca es todavía mayor, oscilando entre el 11 hasta el 45% reportado. Entonces, dentro de las enfermedades autoinmunes extrahepáticas asociadas a las hepatitis autoinmunes, la tiroiditis de Hashimoto, está la artritis reumatoide, el lupus, síndrome de Sjögren, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, obviamente, la enfermedad de Graves, vitiligo, alopecia, la diabetes mellitus tipo 1,
paniculitis, psoriasis, mononeuritis, urticaria pigmentosa, síndrome de Sweet, PTI, polimiositis, anemia hemolítica, uveitis y el síndrome poliglandular autoinmune, candidiasis, distrofia ectodérmica, es de las cosas que se han identificado en asociación con hepatitis autoinmune. La presentación de la hepatitis autoinmune en adultos, niños y adultos jóvenes se puede presentar, como ustedes saben, la hepatitis autoinmune en general va a tener evoluciones leves, intermitentes, insidiosas, y esto hace que la mayor parte de los pacientes que llegamos a ver en consulta llevan ya un buen tiempo de evolución con el padecimiento y hasta un 30% ya nos van a llegar con una enfermedad hepática crónica bien establecida. Entonces tenemos que hay una presentación asintomática, hay únicamente una elevación leve de las pruebas de funcionamiento hepático o de la química sanguínea, una presentación crónica en donde hay más de 6 meses de inicio de la alteración de las, de la alteración de las PFHs o síntomas o de inicio de los síntomas. Hay una presentación aguda de menos de 30 días de evolución con síntomas. Puede presentarse una exacerbación aguda sobre una enfermedad ya hepática crónica. Puede haber la presentación de una presentación aguda severa. Puede haber la exacerbación aguda en una enfermedad crónica y obviamente puede presentarse la falla hepática aguda. E incluso hay una presentación que le llamamos fulminante, en donde obviamente la mortalidad es muy alta y debe ser identificada de inmediato de manera a poder referir a tiempo al paciente para ser valorado para un trasplante hepático. En general, el pronóstico de la hepatitis autoinmune leve va a ser muy bueno, con una tasa de supervivencia a 10 años del 98%. La que se presenta con la falla hepática aguda, esta va a estar asociada con una tasa de supervivencia sin trasplante de 14.5 a 20% a los 21 días, con un 18 a 23% de los pacientes que incluso pueden llegar a morir antes de llegar al trasplante. Entonces hay que identificar de inmediato. Hay algunas situaciones que nos alertan para que nosotros de inmediato valoremos el traslado del paciente. Por ejemplo, una encefalopatía grado 3, 4, un MEL mayor de 24, pudieran ser situaciones 24 o 28 que son situaciones que nos deben hacer considerar e ir refiriendo al paciente cuanto antes a un centro donde pueda llevarse a cabo el trabajo de evaluación para un trasplante urgente de hígado. La presentación de la hepatitis autoinmune también puede estar, la forma de presentación puede estar influenciada por la edad, y así tenemos que los pacientes ancianos tienen una tendencia a enfermedades más leves, mayor frecuencia de casos asintomáticos, mayor frecuencia de cirrosis y más manifestaciones extrahepáticas autoinmunes. Incluso en los pacientes que se considera de edad avanzada y de acuerdo a sus comorbilidades, y si son presentaciones leves con una discreta elevación únicamente de enzimas hepáticas, pudiera llegarse a considerar en ellos eventualmente no dar tratamiento para no incrementar morbilidades y únicamente vigilar la evolución del padecimiento. Los cambios que se han dado en las últimas décadas, los adultos ahora son mayores al momento de la presentación, así somos más añosos para cuando se llega a presentar el padecimiento. Tienen con más frecuencia una presentación aguda, los eventos agudos cada vez son más comunes y obviamente por lo mismo son cada vez menos propensos a tener cirrosis que en el pasado. Los pacientes masculinos adultos se presentan a una edad más joven y es más probable que tengamos cirrosis en el momento del diagnóstico los hombres. Mientras que las pacientes femeninas muestran una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes hepáticas.
Sigue siendo útil subclasificar la hepatitis autoinmune en los subtipos de acuerdo a los marcadores serológicos. Como sabemos, la hepatitis autoinmune, la característica es la presencia de autoanticuerpos séricos en la mayoría de los pacientes y se ha hecho o propuesto tres subtipos de hepatitis autoinmune. Los dos más comunes, el más común es el tipo 1, obviamente, le sigue el menos común, que es el tipo 2, y hasta ahí se tenía reconocimiento hasta hace algunos años. El tipo 1, la característica es la aparición de los anticuerpos antinucleares y o anticuerpos antimúsculo liso. Y en el tipo 2, que es principalmente presente en niños, o en la población pediátrica. En ellos la característica son los anticuerpos anti-LKM1, hígado, riñón M1, microsomales 1 y los anticitosol hepático 1 son los anticuerpos en el tipo 2. Posteriormente, por los años 80, se describió otro tercer grupo, que era el del anticuerpo contra el antígeno soluble hepático, hígado-páncreas, y se llevó a la propuesta de un tercer grupo. Aparentemente no hay una diferencia significativa en cuanto a la evolución clínica y la respuesta a los tratamientos, exceptuando probablemente el grupo 3, en donde los pacientes con antígeno soluble hepático parece ser que son más renuentes a la respuesta al tratamiento, más difícil de meter en remisión y pacientes que más difícil va a ser suspender eventualmente el tratamiento y probablemente ellos sean pacientes que van a tener que llevar un tratamiento eh, tal vez a lo largo de su vida y no va a poder ser suspendido el manejo médico. ¿Cuándo y cómo se debe establecer una sospecha clínica de hepatitis autoinmune? Que haya una sobreposición con una colangitis biliar primaria o una colangitis esclerosante primaria o una variante de colangitis esclerosante autoinmune. Siempre que haya componente colistásico en un paciente con hepatitis autoinmune, debemos de llegar a considerar la posibilidad de que el paciente está coincidiendo con una colangitis esclerosante primaria o con una colangitis biliar primaria. En estos pacientes, entonces, hay que valorar dos cosas. Una, obviamente, complementar con unos anticuerpos antimitocondriales M2 para colangitis biliar primaria e ir programando una colangioresonancia para hacer evaluación del padecimiento. Lo mismo se lleva a cabo en los pacientes pediátricos y también en adultos jóvenes con colestasis o aquellos que no logran una respuesta bioquímica completa. En ellos debemos de considerar hacer la evaluación. Anticuerpos antimitocondriales, hacer una colangioresonancia para descartar las posibilidades de colangitis biliar primaria o una colangitis esclerosante primaria. Estos procedimientos se deben de repetir cuando haya actividad residual, no estamos pudiendo controlar el padecimiento o sigue presentándose colestasis. Aún cuando ya tengamos marcadores negativos previamente para colangitis biliar o para colangitis esclerosante, debemos de valorar repetir nuevamente la evaluación por resonancia y eventualmente incluso repetir los anticuerpos. ¿Cuáles son las complicaciones a lo largo de la evolución de la hepatitis autoinmune y cómo la debemos identificar? Bueno, no diferencia de otras enfermedades hepáticas. Están las complicaciones a largo plazo asociadas con la progresión de la enfermedad, como cualquier otro padecimiento hepático, la aparición de hipertensión portal o el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma particularmente va a ser menos frecuente que en otras etiologías, 1 a 9% de los pacientes con cirrosis asociada a hepatitis autoinmune pueden llegar a desarrollar el hepatocarcinoma. También tenemos que estar al pendiente de que las complicaciones se pueden asociar a los mismos tratamientos del padecimiento, al mismo tratamiento inmunosupresor.
Con respecto a la hipertensión portal, pues obviamente tenemos que tener de vigilancia por lo menos cada 6 meses que se hace el escrutinio para carcinoma hepatocelular junto con la alfa-fetoproteína. Cada 6 meses se tiene que llevar a cabo esa evaluación. Ahí también podemos acompañarlo de un Doppler portal donde nos pueden reportar cómo está la circulación portal, si la porta se dilata más de 12 milímetros o si hay circulación este, colateral, hay esplenomegalia, hay ascitis, son características que nos pueden hablar de que hay hipertensión portal. En este grupo de pacientes, obviamente, hay que considerar hacer un estudio de endoscopía y ver si no hay varices que puedan llegar a requerir un tratamiento preventivo de un sangrado, ya sea endoscópico o médico a través de uso de beta bloqueadores. Hay algunas otras circunstancias que nos pueden hacer sospechar o considerar que tenemos que llevar al paciente a una endoscopía de escrutinio de hipertensión portal, específicamente búsqueda de varices del trato digestivo, pacientes con en donde en la misma, en el mismo ultrasonido podemos solicitar una elastografía para ver el grado de fibrosis que presenta el hígado y si nos reportan más de 25 kilopascales y el paciente en la biometría hemática vemos una cuenta menor de 150,000 plaquetas, son datos sugestivos de que ese paciente va a tener hipertensión portal con una sensibilidad del 90%, un valor predictivo positivo del 90%, y por el contrario, una elastografía con menos de 15 kilopascales y una cuenta de plaquetas mayor de 150,000 va a tener un valor predictivo negativo del 90%. Entonces son detalles sutiles, sencillos, que eventualmente nos pueden ir haciendo la recomendación al paciente de someterse a un estudio endoscópico para ir viendo si hay la presencia o no de hipertensión portal con varices esofágicas o incluso del fondo gástrico. La falla hepática aguda es la complicación predominante, ¿sí? La aguda sobre crónica o la presentación fulminante de la enfermedad, que pueden ser también precipitadas por la suspensión arbitraria o por cuando estamos tratando de destetar al paciente, en donde vamos llevando la reducción de tratamiento, eventualmente se pudieran llegar a presentar estas. O bien hay que pensar que no fueran a ser una situación secundaria sobre el hígado, un evento infeccioso que está complicando las circunstancias, medicamentos eventualmente que haya iniciado el paciente o algún otro agente tóxico que pudiera estar agrediendo también al hígado. Hay algunas variables independientes que eventualmente se pueden asociar con mayor riesgo de hepatocarcinoma. Así tenemos que la obesidad tiene un riesgo de 2,94 de manera independiente. La edad avanzada, más de 50 años, a partir de los 50 años puede ser un factor independiente también. Igual que el alcohol, más de 25 gramos al día o un síndrome de variante de hepatitis autoinmune en sobreposición con una colangitis esclerosante primaria, pueden ser factores de riesgo independiente adicionales para el desarrollo de hepatocarcinoma. ¿Cómo se debe diagnosticar entonces la hepatitis autoinmune? ¿Cuáles son los criterios de puntuación diagnóstico para establecer el diagnóstico? El diagnóstico de la hepatitis autoinmune, como ustedes saben, es en base a los autoanticuerpos y a una elevación de inmunoglobulina G. Esto nos debe hacer pensar en el diagnóstico y puede o no ser indispensable eventualmente, aunque se considera que debe ser indispensable el estudio histológico del hígado y en esta debe el patólogo referirnos el resultado como un posible o probable hepatitis autoinmune o improbable
hepatitis autoinmune. Es como se debe ser reportada el resultado anatomopatológico. Se recomienda una cuidadosa exclusión de otras enfermedades que pudieran estar asociadas con un evento agudo y o crónico en el hígado, obviamente hepatitis autoinmune, misma enfermedad hepática por alcohol o la enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica del hígado. Son situaciones que debemos de tener en mente para descartar o eventualmente pensar que pueden estar coincidiendo con la enfermedad autoinmune. Entonces, se recomiendan los criterios diagnósticos simplificados en la práctica clínica para ayudar al diagnóstico de hepatitis autoinmune con detección de anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso, que son los más comunes. Los criterios histológicos de consenso del Grupo Internacional de Patología de la Hepatitis Autoinmune pueden aplicarse al utilizar el sistema de puntuación simplificado, ya que pueden aumentar la sensibilidad del diagnóstico de hepatitis autoinmune. Estos son los criterios simplificados actuales y actualizados para el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Tenemos que la presencia de anticuerpos antinucleares o antimúsculo liso, si están negativos son 0 puntos, más de una presentación de 1 a 40, el título de anticuerpos sería 1 punto. Si el título es a más de 1 a 80, serían 2 puntos. O la presencia de hígado, microsomales hígado riñón con título de mayor o igual a 1 a 40. O la presencia de los antígenos soluble hepático hígado páncreas positivo, sería también 2 puntos. En relación a los niveles de inmunoglobulina G, estaría en 0 puntos normal. Cuando es normal, si está en el límite superior 1 y si es más de 1, una vez arriba del límite superior normal, serían 2 puntos. La biopsia, si no la reportan como normal, compatible o típica, normal 0, compatible 1, típica sería el 2. Esto de normal, compatible o típica también puede eventualmente ser reportada como improbable, 0, probable, 1, y posible, perdón, sería, aquí más bien sería posible, 1, y probable, 2. Puede ser reportada eventualmente por el patólogo también de esa manera, pero la sugerencia es que se haga con este sistema. Normal, compatible o típico la biopsia y la presencia o no de hepatitis viral. No 0, y si está presente perdónenme, si está ausente los marcadores de hepatitis viral, sería, si está presente, 0 puntos, y si están positivos para algún marcador viral, pues obviamente, perdón, si está presente un marcador viral, sería 0 puntos, y la ausencia de marcadores virales positivos sería 2 puntos. Así tenemos que más de 6 puntos sería como una probable hepatitis autoinmune, y más de 7 puntos es el diagnóstico definitivo de hepatitis autoinmune. Aquí nada más como sugerencia se recomienda que la evaluación de los anticuerpos sea por inmunofluorescencia, sería el método ideal de laboratorio para la evaluación de los anticuerpos. Lo que les comentaba hace un momentito, están el reporte de patología, debe ser a través de categoría como típica, en donde veríamos hepatitis como característica, es donde se verían los datos que pueden ser característicos, pero no patognomónicos de una hepatitis autoinmune, como son tres hallazgos principales: la hepatitis de interfase, con infiltrados linfocíticos o linfoplasmocíticos en los tractos portales que se extienden en los lóbulos o lobulillos, la emperipolesis, ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto, y la formación de rosetas hepáticas. Si están presentes estas tres características, sería una hepatitis autoinmune típica, mientras que una compatible, básicamente nada más hay cambios de hepatitis crónica con infiltrado linfocítico.
y sin los hallazgos otros que comentamos de la hepatitis interfase, la emperipolesis y la formación de rosetas. Y la atípica es cuando encuentras datos sugestivos de otro diagnóstico. Y esto es para que tengamos una idea de qué se trata. Así tenemos estas biopsias en donde en la imagen A vemos el infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico en el tracto portal. Aquí está señalado con las flechitas amarillas. Todo el infiltrado linfocítico en el tracto portal, ¿sí? En donde se documenta precisamente la hepatitis de interfase. Esto está presente hasta en el 66% de los pacientes. En la B, en la imagen B, vemos el infiltrado de células plasmáticas en el tracto portal, ¿sí? En el C vemos la perivenulitis de la vena central, el infiltrado inflamatorio alrededor de la vena central. En la imagen D vemos el fenómeno de peripolesis, que básicamente aquí señalado con la flechita amarilla, vemos de qué se trata esta característica de la emperipolesis, es que vemos un linfocito íntegro o normal dentro del citoplasma de un hepatocito, ¿sí? A esta condición es a la que le llamamos emperipolesis, que está presente en el 65% de los pacientes. Y cuando hablamos de las rosetas de hepatocitos regenerativos, esta roseta se lo vemos hasta en el 33% de los pacientes, ¿sí? Lo vemos en la imagen E, en donde vemos precisamente un acúmulo de hepatocitos dispuestos alrededor de una luz central. Acá les ejemplifiqué en la imagen del lado izquierdo abajo, inferior, para que tuviéramos idea de la estructura normal microscópica del hígado, un lobulillo con los espacios portales, la vena central, centro lobulillar, y de qué se trata el espacio portal. Aquí vemos las imágenes confluentes de los hepatocitos con los espacios portales entre las columnas de los hepatocitos que van a confluir hacia el espacio porta, en donde vemos ahí una vénula con el canalículo biliar y una arteriola, que son los tres componentes de la triada portal. Algo muy importante es que ninguno de estos hallazgos va a ser exclusivo de la hepatitis autoinmune y en que, ¿cómo vamos a abordar entonces al paciente? Tenemos la sospecha de la hepatitis autoinmune porque vemos un paciente con alteración de las pruebas de funcionamiento hepático. Excluimos obviamente otras posibilidades, un origen viral, una hepatitis viral, un fenómeno de DILI o la ingesta de alcohol. Mandamos los anticuerpos antinucleares, músculo liso, hígado, riñón. Si estos están positivos, vamos a biopsia. Con la biopsia vemos las características que nos van a decir como típicas o compatibles con hepatitis. Ya tenemos el diagnóstico. De otra manera, si los anticuerpos son negativos, eventualmente podemos apoyarnos con los antígenos solubles de hígado, los PANCA, antitransglutaminasa y los anticuerpos antinucleares. Si nos salen positivos estos anticuerpos, eventualmente vamos a tener que considerar la posibilidad de hacer biopsia. Si nos salen los PANCA positivos, podríamos llegar a considerar una colangitis, pensar en la posibilidad de una colangitis esclerosante primaria. Vamos a complementarlo con una colangioresonancia. Anticuerpos antimitocondriales M2 positivos nos hacen pensar una colangitis biliar primaria. En la biopsia hepática, eventualmente, si la llevamos a cabo, podemos ver lesión de los ductos biliares o pérdida de los mismos. Si todo es negativo, pues obviamente habremos descartado hepatitis autoinmune. Mediante la misma biopsia, si vemos infiltración grasa
eventualmente podríamos llegar a considerar que hay un componente de aunado de una enfermedad hepática grasa, ¿sí? Asociada a disfunción metabólica y eventualmente, si hay un componente colestásico o la misma colangioresonancia ya nos reportó que hay anormalidades compatibles con colangitis esclerosante o en los mismos anticuerpos antimitocondriales o la misma biopsia nos sugiere que pudiera haber un componente de colangitis biliar primaria, pues también podemos llegar a considerar la sobreposición de una hepatitis autoinmune con con uno de estos padecimientos biliares autoinmunes. Entonces están los síndromes de sobreposición u overlap. Está la hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria con una prevalencia de 5 a 35%, con los criterios de París, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 97%. Estos criterios de París son básicamente para el diagnóstico de sobreposición de hepatitis autoinmune con colangitis biliar primaria y entonces tenemos aquí que la hepatitis autoinmune va a caracterizarse, en este caso, por una ALT más de 5 veces por arriba de lo normal, con niveles elevados de inmunoglobulina G o IgG elevada o presencia de antimúsculo liso. Y obviamente los datos compatibles en la biopsia hepática. Por otra parte, la colangitis biliar primaria, la característica es colestasis, fosfatasa alcalina o GGT elevada, fosfatasa 2 veces por arriba del límite superior y una GGT o gamma glutamil 5 veces más de 5 veces por arriba del límite superior y obviamente anticuerpos antimitocondriales positivos o una biopsia hepática en donde hay lesión ductular y hepatitis de interfase al mismo tiempo. Una hepatitis autoinmune con colangitis esclerosante primaria, autoinmune, están las características obviamente de la hepatitis autoinmune, con ausencia de anticuerpos antimitocondriales y obviamente una evidencia de colangitis esclerosante primaria en una colangioresonancia. Rara vez vamos a irnos directo a una colagio retrógrada. Y de hecho, tratamos de evitarla en la medida de lo posible porque recordemos que una característica va a ser ver conductos arrosariados con áreas de estenosis y pudiéramos eventualmente en este grupo de pacientes precipitar eventos de colangitis con el mismo contraste que pasamos. Entonces, de preferencia, hacemos estudio de imagen, una colangio-resonancia y ya si no hay de otra, podríamos eventualmente, como antes lo hacíamos, hacer una colangio retrógrada. En la biopsia hepática, eventualmente veríamos fibrosis periductal en piel de cebolla. Aproximadamente 42% de los hepatitis autoinmunes pueden eventualmente acompañar a una colitis ulcerativa y eventualmente, recordemos que la colitis ulcerativa eventualmente pueden asociarse con la colangitis fluorescente primaria. Entonces, en pacientes donde veamos colangitis fluorescente primaria, debemos también empezar e interrogar al paciente que no vaya a haber datos compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal. Esta otra situación que es el DILI o es la lesión hepática inducida por medicamentos o fármacos, drogas y la hepatitis autoinmune. Entonces hay que ver la diferenciación entre un DILI y una hepatitis autoinmune y esto solamente puede lograrse de forma prospectiva. Esto es, eventualmente suspender el medicamento, como ahorita vamos a ver el abordaje del paciente con la posibilidad de un DILI en un paciente con hepatitis autoinmune. Y obviamente está la presentación de novo en un paciente post-trasplantado con incidencia de 1 a 3%. Entonces, en pacientes con la posibilidad de una lesión, una hepatitis autoinmune inducida por drogas o fármacos, el ILIA asociado con un fenotipo autoinmunitario está entonces, puede inducir incluso la aparición de anticuerpos, elevación de inmunoglobulina G y incluso haber la evidencia histológica de autoinmunidad en el hígado. Y esto se debe considerar
la posibilidad de una hepatitis autoinmune inducida por fármaco. El diagnóstico debe ser establecido entre esta posibilidad y una hepatitis autoinmune mediante una respuesta al tratamiento y la evolución de la enfermedad. Ahorita lo vamos a ver esto. La resolución después de la retirada del fármaco implicado o posiblemente implicado con o sin un corto curso de corticosteroides. Eventualmente hacemos suspensión del fármaco o del agente que sospechamos que pudo haber inducido la lesión. Si al mes vemos que no hay una mejoría en las pruebas bioquímicas, podríamos dar un curso corto de 1 a 2 meses de esteroide y con eso debemos de ver una remisión sostenida a largo plazo de la inflamación hepática. Sin embargo, si al haber la suspensión del tratamiento al paciente que fue requerido el tratamiento con esteroide, hay una recaída, eso nos va a hacer pensar principalmente en hepatitis autoinmune. Entonces tenemos al paciente con hepatitis, anticuerpos e IgG elevada, inmunoglobulina G elevada. Hay la historia reciente de fármacos, vacunas, suplementos o productos herbolarios. Si lo hay, nos hace pensar en la enfermedad hepática o la hepatitis autoinmune inducida por fármaco. Eh, Suspendemos la sustancia, el agente. Si no hay mejoría, consideramos al mes, esto lo pensaríamos más o menos al mes, a las 4 semanas lo llevamos al paciente a la biopsia y si en la biopsia nos hace posible o probable la hepatitis autoinmune, llevamos al paciente al inicio de esteroide, un curso corto de 1 a 2 meses, logramos remisión, suspendemos medicamentos, si hay recaída, pensamos autoinmune, si hay mantenimiento de la remisión habiendo suspendido el tratamiento, entonces nos vamos con la hepatitis autoinmune que fue inducida por medicamento. ¿Por qué y cuándo debemos de tratar al paciente con hepatitis autoinmune? Pues obviamente el tratamiento debe estar dirigido a la consecución de la remisión bioquímica completa, clínica, histológica del padecimiento, ¿sí? Tanto tiene que haber remisión bioquímica, clínica e histológica. Se recomienda la terapia para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se recomienda un tratamiento inmunosupresor en todos los pacientes con enfermedad activa, incluyendo aquellos con fibrosis e incluso cirrosis compensada. Ahorita vamos a ver el esquema de tratamiento, pero los criterios de valoración de respuesta médica de la hepatitis autoinmune se considera una respuesta bioquímica completa cuando hay una normalización de las pruebas de funcionamiento hepático y la IgG dentro de los 6 a 12 meses después del inicio del tratamiento. Una respuesta insuficiente es cuando hay la falta precisamente de una respuesta completa bioquímica dentro de los siguientes 6 a 12 meses después del inicio del tratamiento. No hay respuesta, hay menos de 50% de reducción de las transaminasas después de 4 semanas del inicio del tratamiento. Se considera remisión de acuerdo al índice de actividad histológica modificada. Una puntuación de menos de 4 es cuando se considera que hay una remisión histológica. Y obviamente está el fenómeno o la variante de intolerancia al tratamiento cuando hay efectos adversos, obviamente al inicio del manejo médico y obviamente nos lleva a suspender el tratamiento. Ese es el esquema que seguimos. Está la inducción y en 3 situaciones particulares: la hepatitis autoinmune moderada a severa, la hepatitis autoinmune con cirrosis y la hepatitis autoinmune aguda severa. El inicio obviamente es con esteroides en los 3 grupos, 0.5 a 1 miligramo por día, por kilogramo por día. Es como se inicia, 0.5 a 1. A las 2 semanas, lo ideal es que podamos agregar un inmunosupresor
como la acetoprina de primera instancia o micofenolato. El micofenolato, si se considera su uso, puede ser desde un inicio con el esteroide. La acetoprina, generalmente nos esperamos 2 semanas de inicio de los esteroides y siempre y cuando haya una bilirrubina, si es que hay colestasis, hay una bilirrubina menor de 6 miligramos, eventualmente tener obviamente un estudio de una mutación para la, el, se me va el nombre del componente este no sé si alguien se acuerda, del, de la mutación para el metabolismo de la acetopina que puede incrementar la toxicidad. No me acuerdo, ahorita me recuerdo del componente. Y generalmente la acetopina iniciamos a 50 miligramos y subimos a 50 damos seguimiento cada 1 o 2 semanas en laboratorio. Si vemos que no hay efectos secundarios al tratamiento, podemos llevar a la acetoprina a 1 o 2 miligramos por kilogramo. Permítame tantito. Si se mantuvo la respuesta bioquímica por 4 a 8 semanas, empezamos a disminuir la dosis de la prednisona, llevarla a alrededor de 5 o 10 miligramos. Si llegamos a considerar la budesonida como manejo, la budesonida se inicia a 9 miligramos al día y se trata de disminuir a 3 miligramos. En los siguientes 6 meses se lleva a cabo este destete. Y si iniciamos la acetoprina o micofenolato, esto se mantiene y damos seguimiento cada 2 a 4 semanas. Si no hay respuesta, hay que hacer un estudio de los metabolitos o de que se esté llevando a cabo una de metabolitos de los medicamentos y ver que se esté llevando a cabo bien el tratamiento. Si estos se encuentran adecuados, es decir, que no están respondiendo al tratamiento, entonces tenemos que considerar opciones de segunda línea. En este caso, si por ejemplo estuvimos al inicio con esteroide y azatoprina, pues considerar cambiar la azatoprina por micofenolato, eventualmente. Una vez que alcanzamos la remisión, se llevan a cabo la evaluación cada 3 a 4 meses y si podemos ir evaluando la suspensión del esteroide, se puede continuar el inmunosupresor. Si logramos una remisión por 24 meses, podríamos eventualmente considerar la posibilidad de suspensión del tratamiento y valorar eventualmente antes de ello la realización de una biopsia para considerar esa posibilidad. En el paciente con cirrosis, aquí lo que cambia básicamente es que no se usa el micofenolato, y la azatoprina. La azatoprina en cirrosis descompensada. En pacientes compensados pudiéramos eventualmente utilizar la azatoprina igual como lo llevamos a cabo con los esteroides. Nada más aquí hay que tener cuidado porque el paciente cirrótico al presentar hipertensión portal puede tener también presente, es la mutación de la tiopurina metiltransferasa, el TPMT, es buscar la mutación de la tiopurin metiltransferasa, que eventualmente cuando está presente quiere decir que puede incrementarse la toxicidad de la acetoprina y pudiera ser una contraindicación para su empleo. Entonces, en pacientes compensados podemos echar mano de la acetoprina si no hay datos de una hipertensión, de cirrosis descompensada. De otra manera, evitar el uso de la acetoprina por la toxicidad que tiene en médula y eventualmente agravar la trombocitopenia, por ejemplo. La evaluación de la respuesta igual, cada 4 a 8 semanas y lo mismo para la suspensión del tratamiento. En el caso del evento agudo severo, ahí no se utiliza budesonida, tampoco la acetoprina y llevamos la prednisona por lo menos a 1 miligramo por kilogramo por día.
y llevamos una evaluación cada 12 a 24 horas de laboratorio. Si a los 7, 14 días vemos una respuesta bioquímica, podemos ir con precaución reduciendo la dosis del esteroide, y si no hay una colestasis con una bilis mayor de 6 miligramos, es decir, que debe estar una bilis por abajo de 6 y tener la mutación evaluada de la cetoprina, podemos empezar a echar mano de ella para empezar a retirar el esteroide. Es más o menos el esquema de destete del esteroide. Primer semana 60 miligramos, segunda 50 miligramos, 40 miligramos en la tercera semana, hacia la cuarta semana 30 miligramos, y seguimos disminuyendo de manera que para la semana 8 aproximadamente vamos a andar entre los 5 y 10 miligramos de esteroide. Podemos utilizar la budesonida con acetoprina también, si es que consideramos la budesonida. Tratamos de no usar budesonida principalmente en pacientes con cirrosis por incrementar el riesgo de trombosis de la vena porta. En caso de embarazo, se puede seguir utilizando la acetoprina. Si echamos mano del micofenolato, ese sí está contraindicado en el embarazo, y de hecho, si vamos a usar estos, sí hay que estar muy seguros de que no hay embarazo en el transcurso. Llevamos a cabo una elastografía cada 6 meses, por lo menos, para estar viendo la evolución de la fibrosis, de la evolución de la fibrosis en la hepatitis autoinmune, y ir evaluando la respuesta. Se considera una respuesta incompleta con una reducción de menos del 50% de las aminotransferasas, y después de 4 semanas de tratamiento. Entonces hay que ajustar el tratamiento para ver por qué no está respondiendo. Igual la recaída es la reaparición de elevación de las pruebas de funcionamiento hepático, y también hay que reacomodar el tratamiento. Si llevamos en suspensión, hay que reanudarla como estábamos al inicio. Si se había suspendido, obviamente va a echar mano del reinicio del tratamiento. ¿Sí? Aquí tenemos normalmente logramos una remisión en el 65% de los pacientes. De estos, hay una remisión sostenida en el 20% después de la suspensión del tratamiento. Sin embargo, hay que considerar que hasta el 80% pueden tener recaída. Idealmente debemos de tener unas transaminasas e inmunoglobulinas normales por más de 2 años, una TGP menor de la mitad del límite superior normal más una inmunoglobulina G menor de 12 gramos son predictoras de un retiro exitoso de tratamiento. Si el paciente considera que quiere valorar el retiro del tratamiento médico sí o sí, podríamos obviar la biopsia. Si está dudoso de si es conveniente o no retirar su medicamento, porque hay que advertirle la alta posibilidad de recaída, definitivamente hay que hacer biopsia hepática para valorar su suspensión. Tomar en cuenta los efectos secundarios propios del tratamiento. Puede haber cosméticos, sistémicos, en cuanto a la calidad de vida, propios de la budesonida, lo que les comentaba de la riesgo de trombosis de la vena porta, por lo cual se evita su uso en la cirrosis, y en pacientes con cirrosis e hipertensión portal. También hemos de tener precaución con la acetoprina o cirrosis descompensada por sus eventos hematológicos, también gastrointestinales, y obviamente el riesgo, y estarse monitorizando por lo menos anualmente con dermatología para búsqueda de datos compatibles con el desarrollo de un cáncer de piel no melanoma. La vigilancia para el hepatocarcinoma, igual anualmente, por lo menos anualmente, si no semestralmente, con alfa-feto y el eco de abdomen superior. La osteoporosis se recomienda incluso desde el inicio del tratamiento, la densitometría, y llevarla en vigilancia cada 2 a 3 años. Lo que ya hablamos del DILI y del hígado graso, que puede coincidir con la enfermedad hepática, y que eventualmente, por ejemplo, el uso de esteroides pudieran eventualmente alterar todavía más la disfunción hepática asociada a la enfermedad hepática asociada a grasa por disfunción metabólica.
Y a estos pacientes pues hay que estimularlos para el manejo de dieta, de ejercicio y manejo del hígado graso y obviamente hacer su perfil tiroideo, eventualmente valorar que haya o no la presencia de otras enfermedades autoinmunes. Prácticamente llegué al límite. Tenía este caso eh, formado, pero no sé si continuar o ya detenemos hasta aquí. Adelante, doctor. Sí es corto, son 3 diapositivas más. Es la simulación. Un hombre de 65 años, como ejemplo, tomaba 40 miligramos de atorvastatina por 18 meses, acude por la presencia de malestar general y fatiga, astenia y adinamia, presenta en el perfil bioquímico una albúmina de 3,9 miligramos, bilis total de 0,6 miligramos, una fosfatasa alcalina de 107 unidades, TGP de 696 con TGO de 381, una IgG normal y anticuerpos serológicos negativos y un ultrasonido de abdomen superior normal. Un RUCAM para atorvastatina de 4, lo cual lo hace como posible lesión inducida por atorvastatina. 2 semanas después de haber suspendido la atorvastatina hay un deterioro general del paciente con la aparición de ictericia, la albúmina disminuye un poquito, 3,4 gramos por decilitro, una fosfatasa alcalina de 137 unidades se elevó un poco, la TGP se elevó a 1400, la TGO también elevó a 676, el INR sigue estando normal con 1,0. Se considera hacer una biopsia hepática a las 3 semanas después de haber suspendido la atorvastatina. Decía que más o menos suspende el medicamento. Si a las 4 semanas no hay mejoría, se valora la biopsia. En la biopsia se vieron datos sugestivos de hepatitis autoinmune y ahí eventualmente se considera el uso de prednisolona o de prednisona para el manejo de esta respuesta asociada al medicamento. Y finalmente mejora el paciente y se considera como diagnóstico final una hepatitis autoinmune asociada a atorvastatina. ¿Sí? Algunos medicamentos asociados al DILI con hepatitis autoinmune. Entonces tenemos que la hepatitis autoinmune sigue siendo un desafío diagnóstico y terapéutico. La implementación de inmunosupresores en etapas temprana se supone nos da mejores resultados y supervivencia. Si es azatopina, las 2 semanas del inicio del esteroide. Si es micofenolato, se puede iniciar de inicio con el esteroide. Cuando se produzca intolerancia o respuesta inadecuada al tratamiento, hay que cambiarlo de segunda línea. Por ejemplo, si teníamos acetopina, podemos valorar micofenolato. Es necesario evaluar y validar el uso de otras opciones terapéuticas como la terapia biológica. Así se está viendo en la aplicación de infliximab y no me acuerdo cómo se llama, rituximab. Permítanme. Son los anticuerpos. No me acuerdo el otro, es rituximab. Rituximab. Siempre se me dificulta, tengo algo de dislexia ahí para los anticuerpos. Rituximab, influximab, son de los que se han utilizado de anticuerpos para hepatitis autoinmune. La biopsia sigue siendo obligatoria para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune y es necesario un manejo estrecho, incluso con terapias potenciales y mediante la predicción, del éxito en el retiro del tratamiento. Y es todo. No sé si tengan algún comentario, pregunta. Les agradezco mucho la atención. Parece que no hay preguntas, doctor. Muchísimas gracias. No, hombre, pues Muy- les agradezco. Ya les pido una disculpa por la trabada de lengua que tengo con los anticuerpos monoclonales. Muchas gracias.